Bienvenidos al curso de toma de muestra en hemocultivo. Hoy exploraremos los pasos y técnicas esenciales para obtener muestras de sangre precisas y seguras para análisis de hemocultivo. El objetivo de la toma de muestra en hemocultivo es obtener una muestra representativa de la sangre del paciente. Hoy cubriremos los siguientes temas: la preparación del paciente, selección del sitio de punción, técnica de punción y manejo de la muestra. La toma de muestra es el primer paso crucial en el proceso de hemocultivo. Un error en esta etapa puede afectar la precisión de los resultados. Aprenderemos cómo realizarla de manera efectiva y segura. Definiciones clave en hemocultivo. Para comenzar debemos tener en cuenta algunas definiciones. La infección es la presencia y multiplicación de un microorganismo en un huésped causando daño o enfermedad, desencadenando un cuadro inflamatorio ya sea por bacterias, hongo, parásitos o virus. Bacteriemia es la presencia de bacterias en la sangre con o sin síntomas de infección, que se pone en manifiesto por el aislamiento que está en los hemocultivos. Septicemia es la infección grave que afecta al torrente sanguíneo, causando síntomas sistémicos como fiebre, hipotensión y alteraciones del estado mental. Fungemia es la presencia de hongo en la sangre que puede causar infecciones graves y potencialmente mortales. La sepsis se asocia tradicionalmente con bacterias gram-negativas, las cuales contienen endotoxinas. Sin embargo, ahora se sabe que las bacterias gram-positivas y los hongos también pueden causar el síndrome de sepsis. La bacteriemia puede ser transitoria, intermitente o continua, lo cual refleja los diversos mecanismos por los cuales las bacterias ingresan en el torrente sanguíneo. La bacteriemia transitoria se presenta cuando los microorganismos a menudo parten de la microflora habitual, ingresando en el torrente sanguíneo mediante un cromatismo mínimo a las membranas. Por ejemplo, cuando nos cepillamos los dientes o hacemos algún esfuerzo durante las deposiciones o durante los procedimientos médicos. La bacteriemia intermitente ocurre cuando las bacterias de un área infectada se liberan periódicamente a la sangre a partir de accesos extravasculares, propagación de la celulitis o infección en cavidades del cuerpo, como en pierna, peritonitis o artritis séptica. La bacteriemia continua suele ocurrir cuando la infección es intravascular, como un endotelio infectado, ejemplo de la endocarditis bacteriana o aneurosma, o por dispositivos infectados, como una fístula arteriovenosa, catéteres intraarteriales o cánulas permanentes. Sin embargo, es probable que no se determine la fuente de los microorganismos hasta un tercio de las bacteriemias. La bacteriemia puede originarse de una infección en un órgano o tejido, es lo que se llama bacteriemia secundaria. Sin embargo, a menudo el sitio primario no es evidente. Sería una bacteriemia primaria. En este caso, es posible que las defensas del hospedero no combatieran de forma eficaz a una bacteriemia transitoria. Al menos en el caso de Staphylococcus aureus, se ha encontrado que las bacterias que colonizan la nariz pueden ser la fuente de infección sistémica y todavía se desconocen los factores que desencadenan la diseminación a partir de las narinas anteriores, aunque una posibilidad es la propagación mecánica sencilla hacia la piel y la infección subsecuente de las heridas o los dispositivos intravasculares. La bacteriemia también puede clasificarse como adquirida en la comunidad o intrahospitalaria. Puede presentarse en hospederos inmunocompetentes o inmunodeprimidos. Los tipos de microorganismos y el pronóstico de la infección varían en gran medida dependiendo de estos factores, así como de la edad del paciente. Diversas bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, se han aislado del torrente sanguíneo. En las últimas décadas han habido un aumento claro en la naturaleza de la microbiota infectante. La cantidad de aislamientos anaerobios ha disminuido con el paso del tiempo, mientras que la cantidad de levaduras y estafilococos coagulados negativos clínicamente importante ha aumentado. Por razones que se desconocen, las bacteriemias con bacilos gram negativos no fermentadores son policlonales, es decir, que tienen más de un tipo molecular, con mayor frecuencia que las bacteriemias por otros bacilos gram negativos.
Es probable que los cambios en los protocolos de profilaxis prequirúrgica y la utilización de sondas intravasculares hayan tenido un impacto en esta área. En el tema, un hemocultivo es una prueba de laboratorio en el que la sangre que es extraída del paciente con sospecha de bacteriemia o fungemia se inocula en frascos que contienen medios de cultivo para determinar si hay presentes microorganismos causantes de infecciones. Pueden ser bacterias u hongos del torrente sanguíneo del paciente. El objetivo de realizar los hemocultivos es confirmar la presencia de microorganismos en el torrente sanguíneo. Es la identificación de la etiología microbiana de la infección en el torrente sanguíneo y ayudar a determinar el origen de la infección, por ejemplo, en una endocarditis. También a través de un hemocultivo podemos identificar un organismo para la realización de pruebas de susceptibilidad y optimización de terapia antimicrobiana. Entonces, ¿por qué es importante los hemocultivos? Porque ayudan a la identificación temprana de los patógenos presentes en sangre. Puede ser un paso crucial para asegurar un tratamiento adecuado y comenzar una terapia antibiótica efectiva, tan pronto como sea posible, lo cual puede tener un impacto significativo en el pronóstico de la enfermedad. Con una terapia antibiótica adecuada en las primeras 24 a 48 horas podemos conseguir un descenso en la mortalidad relacionada con la infección, una recuperación más rápida y menor duración en las instancias en el hospital. Hay menor riesgo de efectos adversos y se puede reducir el riesgo de resistencia antimicrobiana y reducir los costos que ocasiona el paciente durante la estancia, la terapia y los test de diagnóstico. Ahora, ¿sabían ustedes que el cultivo de sangre debe complementarse con otros de fluido como líquido cefalorraquídeo, orina, muestras de tracto respiratorio inferior o líquido sinovial en pacientes con sospechas de meningitis, pielonefritis, neumonía o artritis séptica, respectivamente, para descartar el sitio de la infección? Son exámenes complementarios diversos frascos para realizar hemocultivo. Sin embargo, ningún medio de cultivo empleado para hemocultivo detecta óptimamente todos los patógenos potenciales. Los medios más ampliamente usados son el caldo soya creticasa para la recuperación de bacterias aerobias y anaerobias facultativas y el caldo tioglicolato para la recuperación de bacterias anaerobias estrictas. Otros medios incluyen el caldo infusión cerebro-corazón, caldo suplementado con pectona, el caldo Columbia y caldo Bruselas. La mayoría de los medios en caldo comerciales permiten recuperar bien los patógenos comúnmente aislados en sangre. También existe disponibilidad de caldos comerciales para la detención de bacterias anaerobias, hongos y micobacterias. Cada frasco tiene una composición diferente según su fin. Hay hemocultivos para bacterias anaerobias, hay hemocultivos cuando se quieren aislar bacterias aerobias y hay cultivos que se utilizan para pacientes pediátricos. Cada contiene sustancias nutritivas que ayudan al crecimiento del grupo respectivo de microorganismos que se requiere aislar. El frasco de cultivo está formado por un tapón de rosca para un subcultivo seguro, un tabique fácil de perforar para la toma de muestra donde vamos a insertar la aguja o en el sistema Vacutainer, depende del sistema que se va a emplear. Está compuesto por un material que puede esterilizarse en autoclave para su destrucción. El medio contiene aditivos para caldo y tiene medios de resina también. Está compuesto por un sistema al vacío y tiene una relación de medio, dependiendo del frasco a utilizar, 1 en 5 a 1 en 10. Cada frasco de hemocultivo contiene un medio basal que está preparado a partir de medios de infusión cerebro-corazón, extracto de levadura, cistina y una mezcla de cofactores como vitaminas y minerales. Su composición permite el desarrollo de bacterias nutricionalmente exigentes que pueden ser causas de bacteriemias. Tiene polianetol sulfonato de sodio, que es un anticoagulante con actividad anticomplementaria que inhibe parcialmente la capacidad fagocitaria de los leucocitos y a ciertos antibióticos como los aminoglucósidos y los polipeptídicos. Esta solución es capaz de neutralizar la actividad bactericida del suero e inhibir la acción de algunos antibióticos.
por lo que esta ventaja aporta a minimizar el hecho de que se puede interferir en el crecimiento de algunas especies bacterianas de los géneros Neisseria, Streptococcus N. menadiona, que es un requerimiento para el desarrollo de ciertas especies de bacteroides y Prevotella. En estos frascos no se recomienda el uso de heparina, citrato o oxalato como anticoagulante, porque esto inhibe el crecimiento de muchos microorganismos. Por eso el anticoagulante utilizado en los frascos de hemocultivo es diferente a los utilizados en los tubos de muestras convencionales. Los frascos también contienen estabilizadores osmóticos que le adicionan sucrosa, manitol o sorbosa en concentraciones del 10 al 20%, que permite crear un medio hiperosmótico o hipertónico osmóticamente estable para aquellas bacterias que han perdido o tienen deficiencia en su pared celular, como son las formas en L o los protoblastos, debido muchas veces a la terapia antimicrobiana con cefalosporinas o penicilinas, permitiéndoles sobrevivir en este medio y ser recuperadas, incluso como células reconstituidas completas. O se debe tener presente que los frascos con medio hipertónico son difíciles de inspeccionar visualmente en busca de evidencias de desarrollo bacteriano, debido a que los eritrocitos se lisan y no forman un sedimento en el fondo, lo que confiere al caldo un aspecto barroso. La cisteína ayuda a mantener un reducido pH y permite el desarrollo de microorganismos que exigen tiol, como ciertos mutantes de Streptococcus spp. Contienen agua purificada con un pH final de 7.3. Tienen una atmósfera controlada con nitrógeno y anhídrido carbónico para asegurar el desarrollo de cepas anaerobias. Hay frascos que contienen resinas poliméricas. Como frecuentemente los hemocultivos se extraen en pacientes que están recibiendo tratamiento antibiótico, se emplean partículas de carbón o resina para neutralizar el efecto de los mismos. Las resinas además están diseñadas para neutralizar los componentes de la cascada del complemento presentes en la sangre. Existen sistemas, por ejemplo el Back Alert, que crea las perlas poliméricas, a las que algunas personas le dicen resina. Las personas a veces colocan diversos tipos de muestras en estas botellas con resina, por ejemplo, muestras de secreciones, muestras de hueso, muestras de orina. No lo hagan. Las botellas del sistema Bar Alert están validadas por la FDA de los Estados Unidos para líquidos estériles exclusivamente. Por ejemplo, el líquido peritoneal, pleural, cefalorraquídeo, sinovial, pericárdico, etc. Se puede colocar allí, pero en condiciones estándar. La sangre es la muestra que se coloca en esa botella. Nunca coloquen orina, no hagan eso. Como la botella de hemocultivo trae resina, a veces se cree que la recuperación del microorganismo es altamente confiable, y eso es mentira. Son trabajo y lo que se hizo fue demostrar respecto a las muestras de sangre y líquidos biológicos qué tanto atrapan antibióticos y qué microorganismos tienen mayor impacto. Lo que se demostró que estas resinas, en resumen, son saturables. Después de 2 horas que están atrapando antibióticos, dejan de atraparlo y ya se satura. Remueven un máximo del 70% de los antibióticos y la efectividad varía dependiendo de la especie. En Klebsiella pneumoniae es muy difícil aprender de una buena recuperación si la cantidad de antibiótico en sangre en el momento de la misma toma de muestra es muy alto. Entonces, Klebsiella, que es una de las bacterias probablemente más problemáticas que tenemos, tiene una recuperación bajísima cuando tenemos la posibilidad de una alta concentración de antibiótico en la botella. En resumen, por más que tenga resina o un hemocultivo, hay una toma de muestra antes de iniciar, hay que parar la toma de muestra de antibiótico antes de iniciar la toma de muestra, o por lo menos 30 minutos antes de la siguiente dosis en pacientes que ya lo tengan y que no se pueda por sus condiciones. Poder retirar el antibiótico se debe tomar 30 minutos antes o de preferencia que no esté tomando antibiótico. Cada compañía desarrolla diferentes frascos con especificaciones concretas. En general, existen frascos diseñados para aislamientos de bacterias aerobias y anaerobias facultativas y frascos para aislamientos de anaerobias facultativas y estrictos. También existen frascos optimizados para pequeños volúmenes de sangre útiles en pediatría y los selectivos para micobacterias u hongos que se puedan utilizar en casos específicos.
Entonces, ¿quién necesita un hemocultivo? Los hemocultivos deben solicitarte siempre y cuando se sospeche de la existencia de una infección del torrente sanguíneo o sepsis. Entonces, la primera pregunta que queremos resolver es, ¿quién de verdad necesita un hemocultivo? Entonces, allí vemos que pacientes con neutropenia febril, pues lo van a necesitar pacientes con fiebre de origen desconocido, pacientes con sospechas de infecciones endovasculares, incluyendo bacteriemia asociada con el catéter, pacientes, por ejemplo, que tengan sospechas de endocarditis, sospechas de sepsis, colangitis, accesos biogénicos, hepáticos, neumonías complicadas, que incluyen neumonía necrosante severa, infección de piel y tejidos blandos, categorías como complicadas, por ejemplo, pacientes que tengan quemaduras extensas, infección profunda por mordeduras de animales o de personas. También las personas con osteomielitis vertebral, también con espondilocitis y acceso epidural, personas con pielonefritis, artritis sépticas, con infección articular nativa, pacientes con leucocitosis no explicada, requieren un hemocultivo. Ya sabemos qué tipo de paciente necesita un hemocultivo. Ahora necesitamos saber bajo qué indicaciones se va a tomar la muestra para hemocultivo. Necesitamos saber cuál es la probabilidad pretest de que un hemocultivo salga positivo y qué condiciones debe cumplir. Por ejemplo, en pacientes en las primeras 48 horas postquirúrgica y con fiebre aislada, allí no se debe realizar hemocultivos porque la probabilidad de que salga positivo es muy baja, es menos del 5%. En pacientes con celulitis no complicada, celulitis periorbicaria, en categorías leves de neumonía bacteriana, hay menos de un 10% de probabilidad. Entre un 10 y un 20% de probabilidad de que el hemocultivo salga positivo sería una probabilidad entre moderada a baja. Es en pacientes con celulitis y con comorbilidades y neumonías bacterianas asociadas a la instalación mecánica. Entre un 20 y un 50%, que sería una categoría de moderada, tiene una probabilidad pretest para sepsis severas. Pacientes con pielonefritis aguda, es muy frecuente que se hagan bacteriemias, colangitis, accesos biogénicos, hepáticos, NAC severa y reacciones en derivación no vascular y episodios de escalofríos en paciente febril. El escalofrío es otro indicador importante de bacteriemia. Aquí ya está aumentando la probabilidad pretest de que un hemocultivo salga positivo. Una probabilidad pretest mayor al 50%, que es alta, los pacientes con espondiliosis estérilis vertebral, en accesos epidural, en infecciones articular nativa, en meningitis, en infecciones relacionadas con derivación ventricular acrial, en pacientes con choque séptico en materia social y catéteres. Entonces, en un paciente con sepsis grave o choque séptico o sospecha o confirmación de una infección endovascular, por ejemplo, las imágenes diagnósticas, la ecografía muestra la posibilidad de vegetaciones o el paciente tiene válvula protésica. Entonces, si esto cumple, tomamos dos sec de hemocultivos, dos botellas aerobias y dos botellas anaerobias. Y si esto no cumple, hay que mirar cuál es la probabilidad pretest que conversamos hace un momento. Si es alta, tomamos los dos sec de hemocultivo. Si es intermedia y hay, por ejemplo, riesgo de bacterias asociadas con el catéter, un foco desconocido o un foco inaccesible, también lo tomamos. Y si es baja, por ejemplo, no requiere ese paciente un hemocultivo. Esto lo que indica es el deber ser en la toma de muestra para hemocultivo. Pero recuerde que todo va a depender de la comunicación que ustedes tengan con el médico, porque a fin de cuentas es él el que envía la orden para la toma de muestra en hemocultivo. ¿Cuándo se requiere un hemocultivo de control? Para esto se tienen que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, que haya un aislamiento de Staphylococcus aureus o Staphylococcus londinensis. La existencia de una fungemia, por ejemplo, por Candida sp, cuando se aíslan enterobacterias productoras de BLE o carbapenemasas, si no hay una respuesta clínica adecuada,
cuando hay bacteriemia por Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter baumannii complex, cuando el paciente con foco endovascular o riesgo endovascular tiene una prótesis valvular, se debe de tomar un hemocultivo de control. Y se utilizan 12 hemocultivos, es decir, 2 botellas aerobias y 2 botellas anaerobias 48 horas después del inicio del tratamiento. Si se tienen aislamiento de Staphylococcus epidermidis y otros Staphylococcus coagulasa negativos, hay que descartar contaminación cuando los hemocultivos dan positivos para estas bacterias y el paciente presenta inmunosupresión o presenta dispositivos de asistencia ventricular o presenta un shock séptico. Se debe descartar que hay una contaminación y tomar un hemocultivo de control. Entonces, ¿cuándo debemos obtener la muestra de sangre? Esto debe realizarse tan pronto como sea posible tras la aparición de los síntomas clínicos. Lo ideal sería antes de la administración de terapia antimicrobiana. Si el paciente ya está con terapia antimicrobiana, la recuperación de microorganismos puede incrementarse recogiendo la muestra de sangre inmediatamente antes de la administración de la siguiente dosis e inocular la sangre en frascos que contengan medios neutralizadores de antimicrobianos especializados. La probabilidad de que el resultado de los hemocultivos positivos representen una bacteriemia verdadera aumenta cuando la muestra se obtiene adecuadamente. Algunos estudios sugieren que en el momento óptimo para la extracción de hemocultivo es exactamente antes del inicio de los escalofríos. Como este hecho es imposible de predecir con exactitud, se recomienda que la sangre para cultivo sea extraída lo antes posible antes del comienzo de la fiebre y los escalofríos, o siempre que se sospeche de una infección grave. No obstante, el momento de la extracción de la muestra de sangre es indiferente si la bacteriemia es continua, como en la endocarditis u otras infecciones intravasculares, y en las primeras semanas de la fiebre tifoidea o la brucelosis. No ocurre lo mismo en la bacteriemia intermitente, que se presenta en diferentes infecciones, y en la bacteriemia transitoria, generalmente autolimitada y benigna, que suele producirse después de la manipulación en superficies mucosas no estériles, como en los procesos dentales u orológicos o endoscopias, y en tejidos infectados con acceso a forúnculos o celulitis, o en cirugías de áreas contaminadas. En ambos casos, que constituye la mayoría de las bacteriemias, la muestra de sangre debe extraerse lo más cerca posible al pico febril. Las muestras se pueden tomar de forma inmediata. Hay personas que toman una muestra para cada frasco de hemocultivo cada 20 minutos. Eso no se debe hacer. Hay estudios donde se comprueba que no hay diferencia significativa al momento de la hora de la toma de muestra. Lo ideal también sería dentro de las 2 horas del comienzo de los escalofríos o antes del tratamiento del antibiótico o en su defecto 30 minutos antes de la siguiente dosis de antibiótico, que es cuando la concentración de antibiótico es más baja. No se deben realizar 4 punciones en venas diferentes. Se realiza una sola punción en la misma vena con una jeringa de 20. En caso de que vayan a usar jeringa, continuamos con la fase preanalítica intralaboratorio. Entonces, ¿qué debemos saber antes de tomar la muestra? ¿Cuáles son los pasos clave para la recogida de muestra? Primero, hay que examinar los frascos para comprobar si tienen daños, deterioro o contaminación. No deben utilizar frascos que contengan medios con aspecto turbio o exceso de presión de gas, ya que esos son signos de una posible contaminación. Deben de comprobar la fecha de caducidad que está impresa en cada frasco. Se deben de desechar todos los frascos que estén caducados. Deben de seguir estrictamente los protocolos de recogida de muestra que se empleen en cada centro sanitario, incluyendo las precauciones estándar para el manejo de sangre del paciente. Los frascos de hemocultivo deben etiquetarse de forma clara y correcta, incluyendo la identificación del paciente, la fecha y la hora de recogida y el lugar de punción.
ya sea con venopunción o dispositivo intravascular. Cada serie de hemocultivo debe incluir un frasco aerobio y otro frasco anaerobio. Deben de llevar los frascos completos. No es que se van a devolver al laboratorio a buscar un frasco que le haya faltado. Deben de revisar todo el material. Comenzamos con la toma de muestra para el hemocultivo. ¿Cuál es el procedimiento y los pasos a seguir? Y el porqué de cada uno. Debemos identificar al paciente. Se debe verificar la identidad del paciente tanto de forma verbal como visual a través de la orden médica. Se debe de informar al paciente de la importancia de la técnica que vamos a realizar y de su finalidad. Debemos hacer o lograr, en la medida de lo posible, que el paciente nos diga su nombre completo de forma verbal. El por qué, para evitar equivocaciones. Muchas veces se entra a la habitación, se pronuncia el nombre del paciente y la persona que está en la habitación simplemente dice "Ajá", y luego resulta que no era el paciente y se tomó la muestra al paciente equivocado y se perdió tiempo y material. Deben verificar el material que van a utilizar si este está completo y no le debe de faltar ningún insumo. Deben de utilizar el desinfectante adecuado. Deben de llevar los SEC de hemocultivo completos. Recuerde que un SEC equivale a 2 frascos. Deben de llevar la aguja y las jeringuillas, los tubos de extracción de sangre, en caso que requiera otras pruebas, el adaptador del tubo de extracción de sangre, llevar guantes, el paño desechable, el torniquete, gasas, apósitos, el contenedor para la recogida de desechables, el lápiz para la fecha, hora y el sitio de extracción registrarlo. Y recuerde que ante todo procedimiento lo primero que deben tomar es el frasco de hemocultivo. Recuerden que deben lavarse las manos con desinfectante antes de la toma de muestra. Deben de usar un protocolo adecuado para el lavado de manos como se ilustra en la imagen. Deben de retirar el tapón plástico que trae el frasco de hemocultivo y deben desinfectar el tapón de la botella y dejar que éste se seque al aire. Recuerden, no deben de usar yodo povidona o tintura de yodo para limpiar la tapa, de preferencia alcohol al 70%, y dejarlo que se evapore, porque al inocular la sangre se ha demostrado que pequeñas cantidades de antiséptico en el frasco pueden inhibir el crecimiento bacteriano. Por eso, el desinfectante que usen deben dejarlo secar al aire antes de pinchar la botella. El principal problema para la interpretación correcta de los homocultivos es su contaminación con la microbiota cutánea durante la extracción. Para evitarla, debe prepararse antes meticulosamente la piel de la zona de extracción. Después de la palpación de la vena elegida para la punción, se limpiará la zona a usar con clorexidina alcohólica al 2% para la limpieza de la piel. Si hay hipersensibilidad, utilizar tintura de yodo o yodo povidona al 10%. En pacientes alérgicos a los compuestos yodados, debe realizarse 2 limpiezas con alcohol isopropílico con una técnica aséptica correcta. Esto es lo que más influye en la contaminación de hemocultivo. El número de hemocultivos contaminados en el laboratorio no debe exceder el 3% para el control de calidad. En general, se consideran microorganismos contaminados Staphylococcus coagulosas negativo, Bacillus spp, Propionibacterium acnes, Corynebacterium spp y otros que forman parte de la microbiota de la piel, siempre que su presencia no se repita en más de una muestra por paciente se considera contaminación. En niños menores de 2 meses no deben de utilizar clorexidina alcohólica al 5% porque causa irritación en la piel. Deben usar alcohol para la desinfección. Como se explicó anteriormente, se deben realizar 2 limpiezas con alcohol.
Para la asepsia de la piel debemos cubrir un área circular de 2 a 4 centímetros de diámetro durante 30 segundos mínimo o máximo 1 minuto. Es importante dejar secar el compuesto yodado para que ejerza su acción oxidante y evitar tocar con los dedos el lugar de la venopunción, así como evitar hablar o toser mientras se realiza la extracción. El mertiolate no es adecuado para la desinfección. Se recomienda el uso de campo estéril y de mascarillas en paciente y flebotomista al momento de la extracción. No se debe efectuar una nueva palpación luego de desinfectada la piel, a menos que el dedo haya sido similarmente descontaminado o se utilice guantes estériles, que es el procedimiento ideal. Para la extracción de la sangre, la muestra de sangre para hemocultivo debe extraerse de una vena, utilizándose generalmente las del antebrazo. La utilización de sangre arterial no debe obtenerse debido a la poca recuperación y se ha demostrado las desventajas sobre la sangre venosa. ¿Cuáles son las desventajas de tomar un hemocultivo con sangre arterial y por eso se debe tomar con sangre venosa? Es que la sangre arterial está más propensa a la contaminación bacteriana de la piel y el tracto respiratorio, lo que puede llevar a resultados falso positivos. La sangre venosa es menos propensa a esta contaminación. La sangre venosa refleja mejor el flujo sanguíneo sistémico y la carga bacteriana en el cuerpo, lo que permite una detección más precisa de bacterias en sangre. La sangre venosa suele tener un volumen mayor que la sangre arterial, lo que permite la recolecta de una muestra más grande y representativa para el análisis. Al momento de la toma de muestra es mucho más fácil tomar una muestra de la vena que de la arteria. Y la sangre venosa es más estable y menos propensa a cambios en la descomposición que la sangre arterial, lo que ayuda a mantener la integridad de la muestra durante el transporte y el análisis. Por eso es mucho más ventajoso y lo recomendado es tomar la muestra de la vena y no de la arteria. La extracción no debe realizarse a través de catéteres intravenosos o intraarteriales, salvo en los casos de sospecha de bacteriemia asociada a catéter. Luego de la desinfección, se debe insertar la aguja en la vena elegida y se debe extraer el volumen de sangre sin utilizar anticoagulante. No debe ponerse algodón u otro material no estéril sobre la aguja en el momento de sacarla de la vena. Las muestras se pueden tomar de forma inmediata, no esperen 20 minutos o 1 hora entre tubo y tubo. Deben tomarse de forma inmediata, continua. Los frascos de hemocultivo deben inocularse rápidamente para evitar la coagulación de la sangre en la jeringa, atravesándolos con la aguja en posición vertical. Diferentes estudios demuestran que el cambio de agujas no disminuye la tasa de contaminación y aumenta el riesgo de pinchazo accidental. Se inoculará en primer lugar el frasco anaerobio, evitando la entrada de aire seguido del aerobio, invirtiéndolos varias veces para mezclar la sangre y el medio de cultivo. Mezclar de inmediato por inversión para permitir la acción del anticoagulante que tiene el propio frasco de hemocultivo. Si se emplean sec de recogida de sangre al vacío, el frasco aerobio debe llenarse primero para impedir la transferencia de aire al frasco anaerobio. Si se emplea una aguja y una jeringuilla, inocular el frasco anaerobio primero para evitar la entrada de aire. Si la cantidad de sangre extraída es inferior al volumen recomendado, aproximadamente 10 ml de sangre, debe inocularse en el frasco aerobio primero, ya que la mayoría de los casos de bacteriemia son causados por bacterias aerobias y facultativas. Además, levaduras patógenas y aerobios estrictos, por ejemplo, Pseudomonas, se recuperan casi exclusivamente en frascos aerobios. Cualquier sangre restante debe inocularse en el frasco anaerobio.
¿Por qué utilizamos botellas anaerobias? Acabamos de mencionar que se pueden utilizar botellas aerobias donde se recuperan la mayoría de los microorganismos. Se realizó un estudio en 158.710 botellas de hemocultivo entre noviembre de 2018 y octubre del 2019. Fue un estudio multicéntrico y se encontró particularmente que las bacterias como Staphylococcus aureus, que es anaerobio facultativo, se recuperó mejor en botellas anaerobias y obviamente los anaerobios estrictos pues se recuperaron en la botella anaerobia únicamente. En el caso de las botellas aerobia, por ejemplo, tiene una mejor recuperación Pseudomonas, Candida albicans, Bacillus cereus, tienen una mejor recuperación que en las botellas anaerobia. Entonces, la recomendación es tomar aerobio y anaerobio, no solo por los anaerobios estrictos, sino porque hay bacterias facultativas que crecen mejor en los frascos de anaerobio. Entonces, ¿qué pasa si a mí me crece en la botella de anaerobio una bacteria, pero cuando la voy a subcultivar en los agares no me crece nada? Entonces, la conducta a seguir es enviar esta muestra a un laboratorio de referencia para hacerle una prueba de tolerancia, que por lo general utilizan el sistema de Malitov, que tiene una identificación certera y rápida en la recuperación de muestras. La recuperación óptima de bacterias y hongos de la sangre depende del cultivo de un volumen adecuado de sangre. La recogida de una cantidad de sangre suficiente mejora la detección de bacterias u hongos patógenos presentes en bajas concentraciones. Esto resulta esencial cuando se sospecha que existe una infección endovascular, como una endocarditis. El volumen de sangre que se extrae por cada serie de hemocultivos es la variable más significativa en la recuperación de microorganismos de pacientes con infecciones del torrente sanguíneo. Los frascos de hemocultivo están diseñados para ajustarse al ratio recomendado de sangre caldo, 1:5 o 1:10, con un volumen de sangre óptimo. Los sistemas comerciales de control constante pueden emplear un menor ratio sangre-caldo, o sea, menor de 1:5, debido a la incorporación de polietileno sulfonato de sodio, que es el PSS, que inactiva las sustancias inhibidoras que están presentes en la sangre. En adultos, el volumen de sangre recomendado que debe extraerse por cultivo es de 20 a 30 ml, es decir, 10 ml por frasco. Puesto que cada serie incluye un frasco aerobio y uno anaerobio, cada frasco debe inocularse con aproximadamente 10 ml de sangre. Este volumen es recomendado para optimizar la recuperación del patógeno cuando la carga bacteriana fúngica es inferior a una unidad formadora de colonia por ml de sangre, lo que suele ser habitual. También se suele recomendar que se utilicen 2 o 3 series de frascos, es decir, 2 frascos por serie, por episodio séptico, es decir, para adultos de 40 a 60 ml de sangre extraída del paciente, para los 4 o 6 frascos con 10 ml por frasco. Por cada mililitro adicional de sangre cultivada, el rango de microorganismos recuperados de la sangre del adulto aumenta en proporción directa hasta 30 ml. Esta correlación está relacionada con el relativamente bajo número de unidades formadoras de colonia en un mililitro de sangre adulta. El volumen óptimo de sangre que se debe obtener de bebés y niños está menos definido. No obstante, los datos disponibles indican que el rango de patógenos también aumenta en proporción directa al volumen de sangre cultivado. El volumen de sangre recomendado para extraer debe basarse en el peso del paciente y se debe utilizar un frasco aerobio, a menos de que haya sospecha de una infección por anaerobios. Hay disponibles en el mercado frascos de hemocultivos especialmente formulados para el uso en niños menores de 2 años. Están diseñados específicamente para mantener el ratio sangre-caldo
1 en 5 a 1 en 10, con menores volúmenes de sangre y han mostrado mejorar la recuperación microbiana. Como pueden observar en la tabla, según el peso del paciente, si el niño pesa menos de 1 kilogramo, el volumen sanguíneo total de ese paciente que corre por el torrente sanguíneo es de aproximadamente 50 a 99 ml. En ese caso, solamente se debe tomar 2 ml de sangre para el cultivo, lo que representa un 4% del volumen de sangre total del paciente. Si el paciente pesa entre 1.1 a 2 kilogramos, el volumen total sanguíneo de ese paciente es de aproximadamente entre 100 a 200 ml. Lo recomendado es que para el primer frasco de cultivo se tomen 2 ml y 2 ml para el segundo frasco, lo que representaría un 4% del volumen total de sangre del paciente. Entonces, ¿qué nos indica la tabla? La primera columna amarilla nos indica el peso en kilogramos y en libras. La segunda columna verde es el total del volumen de sangre del paciente que corre por el torrente sanguíneo. La tercera columna, que es amarilla, nos representa la cantidad en ml por cultivo que se le va a tomar a ese paciente de acuerdo al peso. La cuarta columna, que es verde, es el volumen total para un cultivo. Y la cuarta columna, la quinta, perdón, es el porcentaje del volumen de sangre total que representa ese volumen total extraído del paciente con respecto a la sangre total del paciente. Es decir, en el primer ejemplo ustedes tomaron 2 ml de sangre, lo que representa, según la quinta columna, el 4% del volumen total del paciente, que eso lo va recuperando a través de la hematopoiesis. Esta es de la misma investigación que realizaron el mismo estudio, pero aquí lo clasificaron según la edad y el peso del paciente. Por ejemplo, en niños de 0 a 28 días o pacientes en la URN de sitios de la vena periférica y pesan menos de 8 kilos, se recomienda un mínimo de 1 ml de sangre y van a utilizar una botella pediátrica aeróbica. Para niños de entre 1 y 3 meses a través de la vena periférica y pesen menos de 8 kilos, van a tomar igualmente un mínimo de 1 ml en una botella pediátrica aeróbica. Para niños de 3 a 36 meses que pesen menos de 8 kilos, van a tomar un mínimo de 1 ml. Y para niños de la misma edad de 3 a 36 meses que pesen entre 8 y 13 kilos, van a tomar un mínimo de 3 ml. Y para esos mismos rangos de edad que pesen entre 13 y 27 kilos, van a tomar un mínimo de 5 ml. En el cuadro anterior estábamos hablando de rangos óptimos. Aquí estamos hablando de rangos mínimos para muestra del paciente. En la tabla nos indica la población, la edad del paciente sugerida, el sitio donde fue extraída la muestra, el volumen mínimo de acuerdo al peso y qué tipo de botellas vamos a utilizar de acuerdo al volumen extraído. Y recuerden, en pacientes pediátricos ningún volumen de sangre es demasiado pequeño para cultivo cuando se sospecha de sepsis. La tabla fue extraída del Hospital de Niños de Texas, que ellos seguían por medicina basada en evidencia, lo que se denomina CLASIC. ¿Qué hicieron ellos? Lo clasificaron según el peso, está el volumen óptimo a tomar, es como un resumen de los dos cuadros anteriores, y el volumen mínimo a tomar y la cantidad de botellas y el tipo de botellas que van a utilizar y el sitio de donde se extrajo la muestra, ya sea periférica o por vía central.
Entonces, ¿cuántas series de hemocultivos deben recogerse? Puesto que es posible que la bacteria y los hongos no estén presentes constantemente en el torrente sanguíneo, una sola pareja de hemocultivos limita la sensibilidad. Utilizando sistemas de monitorización constante de hemocultivos, un estudio analizó la sensibilidad acumulada de hemocultivos, obteniendo secuencialmente durante un periodo de 24 horas. Se observó que el rango acumulado de patógenos a partir de series de hemocultivo de 2 frascos por extracción, con un volumen sanguíneo de 20 ml en cada extracción, 10 ml por frasco, fue de un 73.1% en cada serie, el 89.7% con las 2 primeras series y el 98.3% con las 3 primeras series. No obstante, para lograr una tasa de detección superior al 99% de infecciones del torrente sanguíneo, se pueden necesitar unas 4 series de hemocultivos. ¿Cómo van a saber cuándo es un contaminante o una infección real? Porque por lo general, cuando es contaminación, solamente uno de los frascos aparece positivo, en contraste a una auténtica infección del torrente sanguíneo donde múltiples frascos o series de hemocultivos serán positivos. Por lo tanto, las directrices recomiendan obtener 2 o preferiblemente 3 series de hemocultivos por cada episodio séptico. Normalmente se toman 2. Como pueden observar en el diagrama, si se toman entre 2 y 3 series y los cultivos siguen siendo negativos después de 24 a 48 horas de incubación y el paciente aún tiene potencialmente una sepsis, se debe recoger de 2 a 3 cultivos adicionales. Si el cultivo es negativo después de 48 horas de incubación, hay 3 conductas a seguir. Investigar la etiología no microbiana, o sea, que sospechar de que no es una bacteria. Pueden prolongar el periodo de incubación de los frascos o repetir la toma de muestra. ¿Cuál es el intervalo correcto para la extracción de sangre? La extracción de sangre debe realizarse lo antes posible después de la aparición de los síntomas, ya sea fiebre, escalofrío, teniendo en cuenta que las bacterias son eliminadas rápidamente de la sangre por las células del sistema retículo endotelial. Por esta misma razón, no se recomiendan extracciones separadas por periodos de tiempo concretos. Al contrario, un estudio ha demostrado que se ha obtenido similares resultados cuando se extraen los hemocultivos simultáneamente que cuando se extraen separados por periodos de tiempo arbitrarios durante 24 horas. En este estudio se tomaron 2 sets de hemocultivos obtenidos desde las primeras 24 horas en pacientes adultos que se presentaban al servicio de emergencia entre enero 28 del 2017 y octubre 31 del 2019. La positividad fue definida como la proporción de hemocultivos con crecimiento de un microorganismo no contaminante en 1 o 2 sets de hemocultivos. Los tiempos de recolección fueron separados por 0 a 9 minutos, se definieron como hemocultivos de intervalo corto o simultáneos. Y los conjuntos separados por de 10 a 29 minutos se definieron como hemocultivos de intervalo largo. La positividad fue similar entre los intervalos cortos y los intervalos largos. De pronto, algunas bacterias polimicrobianas que se pudieron tomar con intervalos más largos, probablemente algunos accesos que de pronto hay sitios donde no es posible el drenaje o tal vez algunos pacientes con endocarditis. En términos generales, no importa si se toman todas las botellas al tiempo, que es el deber ser, y no darle largas al paciente, ni estarlo pinchando tantas veces, ni estar esperando tanto tiempo para el inicio de un tratamiento. Entonces, ¿cuál es el número de botellas por paciente? Usualmente son 2 sets de hemocultivos. Cada set son 2 botellas. En cada una para un total de 4 botellas. Si son 2 sets por botella, serían 4. Es suficiente a menos que una fuente endovascular se sospecha, por ejemplo, una endocarditis. En tales casos se recomiendan tomar de 3 a 4 sets, siempre incluir una botella anaerobia por set de hemocultivos para adultos. Si el paciente tiene puesto un catéter, se debe realizar la toma de un set
es decir, 2 botellas por catéter, más un SEC, 2 botellas de sangre periférica. El cultivo de punta está desestimado, es decir, ustedes van a extraer sangre por el catéter, pero no van a cultivar la punta del catéter. ¿Por qué se habla de SEC de hemocultivos y no de un frasco de hemocultivo? Primero, porque nunca debería obtenerse un único frasco o una única serie de hemocultivos en pacientes adultos, ya que esta práctica daría lugar a un volumen inadecuado de sangre recogida y se podrían perder un número sustancial de bacteriemias. Segundo, un contaminante puede estar presente en uno de los frascos. Y si usted solamente toma un solo frasco de hemocultivo y este se contamina, tendría que repetir todo el proceso, lo que implicaría un nuevo pinchazo al paciente, gastar más material. Cuando se toma un SEC, que son 2 frascos, la probabilidad de bacteriemia es baja y el microorganismo aislado no es un contaminante de frecuencia, te debe tomar mínimo 2 frascos. Como se dijo anteriormente, entre más cantidad de volumen de sangre a tomar para los frascos, más probabilidad de detección de bacterias. Igual, entre más frascos se tomen, más probabilidad de detección de bacterias en el caso de que esté presente en el paciente. Se debe obtener un volumen correcto de sangre. Esto también nos ayuda a diferenciar bacteriemia de contaminación, como dije anteriormente. Un solo frasco se puede contaminar, entonces no sabríamos si es por contaminación, el crecimiento que ocurre en el cultivo, o es por la verdadera infección del paciente. También nos ayuda a documentar o diferenciar bacteriemia continua y persistente y mejora la detención de bacterias intermitentes cuando hay mayor cantidad de frascos. Luego de extraer la sangre y llenar el frasco, se debe grabar la fecha de la extracción, el tiempo y el sitio donde fue tomada. Deben etiquetar las botellas siguiendo las recomendaciones del fabricante. No colocar el rótulo de la botella encima de los códigos que trae. Tampoco deben de colocar cinta adhesiva enrollando la botella, porque esto puede hacer distorsión de la información colocada en la etiqueta. La muestra debe mantenerse a una temperatura de 25 grados centígrados para mayor estabilidad de la muestra. Nunca se debe refrigerar y mucho menos congelar, y tienen un máximo de 4 horas para la incubación a partir de la toma de muestra. Es necesario que se transporte en el tiempo estipulado debido a que microorganismos pueden haber crecido hasta llegar a la fase de meseta y no ser detectados por el sistema, en este caso que usen sistemas automatizados. Deben tener cuidado de colocar los frascos de hemocultivos en posición vertical antes de volver a colocarlos en la bolsa de transporte de riesgo biológico. Esto facilita el ajuste de la bolsa en el tubo de transporte. Es decir, ustedes no van a transportar el frasco acostado, de forma horizontal. No, se deben de llevar parados, en forma vertical. Este cuadro nos indica la guía, el medio de transporte ideal en cuanto a la temperatura y el tiempo de transporte. Para hemocultivos, que pueden ser fluidos de sangre, partes de biopsia, se deben de contener en un contenedor estéril, se debe llevar inmediatamente al laboratorio y debe ser transportado y evaluado en menos de 2 horas. Siempre a temperatura ambiente. Esto es para hemocultivos con frascos aerobios. Si tienen un SEC, o sea, un frasco aerobio y un anaerobio, deben de llevarse inmediatamente al laboratorio para ser incubado, y en este medio de transporte deben de permanecer esa temperatura ambiente. Ya cuando lleguen al laboratorio se incuba a 37 grados centígrados. Recuerden, por normas de bioseguridad, no colocar el algodón sobre la tapa
del frasco de hemocultivo. No. Así como lo inocularon con sangre, retiran la aguja y eso cierra a presión, ese pequeño agujero que dejó la aguja, eso cierra a presión. No deben de colocar algodón sobre la tapa. Tampoco le deben volver a colocar el plastiquito que trae el frasco sobre la tapa. No. Y tampoco van a colocar la etiqueta en un lugar que no es el correcto. Tienen que colocarlo en el lugar que indica el fabricante. Ya cuando lleguen al laboratorio, deben hacer la resección y el registro del paciente debido a la muestra de hemocultivo. Ese registro debe contener el nombre completo del paciente, la fecha en que fue tomada, el número de la historia clínica, la hora en que se tomó, el número de secuencia, en caso que utilicen cereales, el nombre del médico quien lo solicita, porque muchas veces dependiendo de lo que crezca o no crezca, o lo que haya pasado durante el análisis del hemocultivo, hay que llamar al médico para una retroalimentación o para informar cualquier suceso, el diagnóstico del paciente para tener una guía de qué bacterias puede estar sospechando el médico, el tratamiento antimicrobiano en caso de que todavía esté tomando tratamiento, que esto puede interferir en los resultados del paciente, y qué volumen de sangre fue extraído por cada frasco. Nunca den nada por sentado. Siempre debe de haber una inspección del frasco antes de su procesamiento. Es decir, revisen que el frasco no sufrió daños durante el transporte, que estén íntegro, que no tengan roturas ni fisuras, que en verdad sea la identificación del paciente, que el volumen es adecuado, que no haya sospecha de enturbamiento del frasco muy aparte del enturbamiento que causa la sangre, que la etiqueta esté completa sin adulteraciones y verificar de nuevo la fecha de vencimiento del frasco. Normalmente un frasco de hemocultivo no se rechaza, pero pueden darse ocasiones en que hayan dudas referente a la identificación de la muestra. A veces los familiares llaman y preguntan si ya se le tomó la muestra y se empeñan en que no se la ha tomado y ni siquiera se han tomado la molestia de ir a la habitación del paciente a ver si ya se le tomó la muestra y ellos insisten en que no, entonces eso puede causar confusión en la identificación del paciente. A lo mejor el frasco se dañó durante el transporte, se contaminó, la muestra se pudo haber coagulado y usted no se había dado cuenta, que el medio de transporte fue inadecuado o que no respetaron la cadena de frío. ¿Por qué les dije que no deben de tomarse cultivos de la punta del catéter? Aquí está. Porque el método de Makin tiene muchas limitaciones en cuanto a que solamente detecta lo que se encuentra en la parte externa del catéter. Esto puede generar un falso positivo. Muchos laboratorios informan microorganismos por debajo del punto de corte, que es menos de 15 unidades formadas de colonia, y esto conlleva a tratamientos innecesarios. Pueden presentar dificultades porque no llegan al laboratorio los hemocultivos como se encuentran recomendados. Normalmente se debería de llegar, para que sea una técnica estandarizada, un frasco de hemocultivo junto con la punta del catéter el mismo día del mismo paciente. Puede generar gastos de recursos innecesarios porque a pesar de que haya presentado un cultivo positivo, esto solamente nos indica que hay colonización de bacterias en la punta del catéter, que pudo haber sido de cualquier otro sitio de infección y no una infección verdaderamente del torrente sanguíneo. Muchas personas hacen que lo meten en un caldo de soya casa, lo colocan en el borde, lo disuelven porque así creen que están extrayendo todo el material o todo el contenido que trae el catéter en su interior. Y no, esta técnica no está estandarizada, no está permitida, no está avalada. Y de acuerdo a la guía del ICSA, el cultivo rutinario de punta de catéter en el momento del cambio por uno nuevo
sea por la razón que sea, no tiene valor diagnóstico y no se debe hacer. En este artículo lo que nos demuestra es que hicieron un estudio con 975 catéteres de 800 pacientes, que les removieron el catéter por cualquier causa. La colonización con el catéter fue detectado en 217 de 975, o sea que solamente un 22%. Es muy baja la detención, utilizando el método MECI, por lo que solo detecta la parte externa del catéter. O sea, no vale la pena porque van a dar muchos falsos negativos. Ya para finalizar, los puntos clave para el diagnóstico de laboratorio de infecciones del torrente sanguíneo es el volumen de sangre recolectado no en el momento es lo más crítico. Segundo, deben desinfectar el sitio de punción venosa con clorhexidina o tintura de yodo al 2% en adultos, y en niños menores de 2 meses no debe usarse clorhexidina. No es recomendado, causa irritación en la piel. Deben extraer sangre para cultivo antes de iniciar los tratamientos antimicrobianos por terapia, mínimo 30 minutos antes de la siguiente dosis en caso que ya estéis recibiendo terapia. Los hemocultivos extraídos con catéter tienen un mayor riesgo de contaminación, de dar falsos positivos. No se deben hacer hemocultivos extraídos de catéter. No deben enviar las puntas de catéter para cultivo, por lo que acabo de explicar. Nunca se debe refrigerar la sangre antes de la incubación. Siempre debe estar a temperatura ambiente. Deben utilizar un equipo de hemocultivo de 2 a 3 frascos para adultos. Lo normal es de 2, pero pueden usar 3 frascos para adultos. Al menos uno debe ser aerobio y uno anaerobio en caso de adultos. En el caso de los niños, pueden usar 1 o 2 botellas aerobias, a no ser que se sospeche de una infección por anaerobio, se incluye una botella anaerobia. Y algunos Streptococcus pneumoniae y otros gram positivos crecen mejor en condiciones anaerobias que en botellas aerobias. Por eso se utiliza botellas anaerobias en los adultos para una mayor recuperación de microorganismos.